El mes pasado, la diputada del PCN, Irin Romero, presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa para reformar la Ley General de Educación para incluir la lectura de la Biblia en los centros educativos. Me imagino que se sintió como Ricardo Arjona con aquella canción de Jesús es verbo y no sustantivo. Obviamente esto desató una ola de comentarios positivos y negativos con respecto al tema, pero ahora hablemos aquí de por qué es una pésima idea. Pero antes de que me llamen hereje, blasfema y que por supuesto me manden a los 7 círculos del infierno, hablemos de este tema objetivamente. Para empezar, debemos entender que El Salvador es un estado laico. Esto significa que es un estado que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión, y en donde las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión y las creencias religiosas no influyen sobre las políticas nacionales. Aunado a esto, debemos recordar que la Constitución de El Salvador establece la libertad religiosa en su artículo 25. Recordemos, la libertad religiosa es un derecho humano fundamental. ¿Y todo esto qué significa? Simplemente o sencillamente que usted y yo podemos creer lo que se nos dé la gana y ningún político o funcionario nos debe influir en nuestra creencia religiosa. Pero si usted está pensando que esto no es un problema porque en El Salvador todos son católicos, pues le digo que no es cierto. En El Salvador hay diversidad de religiones y todas tienen algo en común. Todas aseguran ser la única y verdadera religión, el único y verdadero camino al cielo. Pero ¿cuál es la verdadera religión? Para abril del año 2019, el 40.5% de los salvadoreños se considera católico, el 39.5% se considera evangélico, el 14.4% no tiene religión y el 2% pertenece a otras religiones que incluyen los musulmanes, los judíos, los testigos de Jehová, los mormones y los budistas. Y si usted tiene curiosidad de cómo se descompone ese porcentaje de la población que se considera no religioso, le cuento. El 2% se considera ateo, el 2% se considera agnóstico, el 3% irreligioso, el 0.5% humanista secular y el otro 0.5% escéptico religioso. Lo cierto es que tengamos o no la misma fe o creamos o no en lo mismo, todos tenemos el mismo derecho, la libertad de creer lo que se nos dé la gana y ninguna religión puede estar por encima de otra. Curiosamente, el Registro Nacional de las Personas Naturales, el RPN, tiene registrado a 5.824 salvadoreños con profesión de pastores evangélicos, 697 como sacerdotes y 1.634 como religiosos. Esto sin olvidar que el Ministerio de Gobernación tiene registrado 1.963 instituciones religiosas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la Biblia que debemos leer? Reina Valera Católica, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Reina Valera Gómez, la Nueva Biblia al Día, Reina Valera Contemporánea, Nueva Traducción Viviente, la Biblia Traducción de Nuevo Mundo. Eso sí, si escogemos una de estas, también debemos leer el Libro de los Mormones, la Biblia Adventista, el Atalaya, porque también estas religiones tienen su propia versión de lo que es correcto. Y a todo esto, ¿quién será el encargado de escoger cuál Biblia leer? ¿El presidente? ¿La Asamblea Legislativa? ¿Toby Jr.? Y no es que me oponga a la lectura de la Biblia. Lo que pasa es que esta debe ser fomentada en nuestras casas y en nuestras iglesias. ¿Y no se supone que las iglesias están para cuidar nuestras almas? Aunque ahora parece que están más enfocadas en construir su edificio más grande, a lo mejor para demostrar su poder territorial o su poder económico. Además, ¿ustedes creen en la pureza religiosa de nuestros políticos? Aquellos que van a darse golpes de pecho, sobre todo en campaña. Y estos políticos dejan mucho que desear. ¿Será acaso que no han leído la parte de la Biblia donde dice que robar es pecado? Lo cierto es que el Estado y cualquier funcionario debe de abstenerse de favorecer cualquier religión por encima de otra. Debe de abstenerse de lanzar programas o crear políticas públicas basadas en creencias religiosas y sobre todo debe respetar la libertad de cada individuo de creer o no. Para cambiar como sociedad necesitamos más que leer un versículo. Debemos educarnos en derechos humanos. Debemos educarnos en moralidad, urbanidad y cívica. Debemos educarnos en igualdad y equidad de género. Y sobre todo, dejar de mezclar la religión y política. Soy Carol Guzmán y esto fue Una Sana Crítica.